Yo sé que lo que vamos a hablar hoy es una revelación especial de Dios y cuando pensaba en esta semana lo que vamos a hablar hoy, no es fácil que el enemigo acepte porque él nos ha tenido velados en lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y yo quiero que usted y yo oremos antes de esta enseñanza. Padre, abre nuestros ojos espirituales como estábamos orando, Señor. No es por exagerar, Señor, pero todo hoy ha estado en contra de que este mensaje, Señor, llegue y pueda edificarnos, pueda quedar, Señor, grabado en nuestro canal para que muchas personas lo consulten, lo vean, Señor, y tú abras su entendimiento, Señor. Padre, hoy pedimos en el nombre de Jesús que primero hables a nuestro corazón, Señor. Abre nuestros ojos espirituales a tu verdad, Señor. Permítenos entender lo que tú tienes para tu iglesia, Dios. Pero también oramos hoy, Señor, para que cualquier interrupción que quiera venir a estorbar hoy que tu mensaje llegue, Señor, sea quitado en el nombre de Jesús. Oramos porque tu palabra llegue hoy a donde tiene que llegar y sea sembrada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que bueno, vamos a compartir algo hoy y es quizás uno de los temas más sensibles de enseñar en la iglesia cristiana hoy en día. Y es enseñar sobre el diezmo y la ofrenda. ¿Han escuchado alguna enseñanza sobre el diezmo y la ofrenda? Nos da miedo a algunos predicadores a veces hablar sobre este tema. Y quienes me conocen, quienes conocen nuestra vida con Lore, mi esposa, nuestro ministerio, lo que hemos iniciado en este lugar, y quienes saben de nuestro ministerio, saben que hasta hoy no hemos enseñado sobre dineros, sobre diezmos, sobre ofrendas en este lugar. Pero como en toda buena familia, llega el momento de hablar las cosas. Recuerdo cuando adolescente llegaban esas charlas incómodas con mi mamá, ¿no? Hay cosas de las que uno no quiere hablar, pero llega el momento donde toca hablarlas. Hijo, te van a comenzar a salir pelos y vellos en partes que no tenías, ¿cierto? Ese tipo de conversaciones. Y este tema de la economía en nuestras vidas me encanta, me apasiona. Y he esperado 2 años para poder compartirlo con ustedes. Porque Dios quiere que nosotros también le conozcamos en este tema de nuestra vida, en esta área. Y siempre el diezmo y la ofrenda ha sido un asunto con el que muchos cristianos luchan. En muchas iglesias se pone demasiado énfasis en el dinero. Pero también, al mismo tiempo, muchos cristianos rehúsan someterse a las exhortaciones bíblicas acerca de la ofrenda al Señor. Así que diezmar y ofrendar debe ser un gozo y una bendición, pero tristemente no es así en la iglesia de hoy. Y para que podamos entender acerca de este tema es necesario que nosotros vayamos al Antiguo Testamento, donde Dios dejó establecida la ley del diezmo. Así que primero, en primer lugar, usted va a tener los títulos para ir mirando exactamente en qué punto vamos. Quiero que vayamos por eso al Antiguo Testamento, al mandamiento. Mire que el diezmo era un requisito en la ley en la cual todos los israelitas debían dar el diezmo al tabernáculo. El 10% de las cosechas, de sus cultivos, de todo lo que criaban, de su ganado. De hecho, la ley del Antiguo Testamento demandaba varios diezmos, y lo vamos a entender, y varias ofrendas. Y para los levitas había que dar una ofrenda especial para el uso del templo, para las fiestas, y otros para los pobres de la tierra. Lo que de hecho habría exigido no solo el 10% que ya lo conocemos, sino que vamos a ver hoy cómo era ese porcentaje que teníamos que dar a Dios. Así que quiero mostrarles esta imagen. Y este es el primer diezmo que habla la Biblia, que lo habla como el diezmo de todo lo recibido. Mire lo que dice Levítico 27:30, ya vamos a volver a la imagen. Dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, les pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que le pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños, sepáralo. Es santo para el Señor. Ese era el 10% que Dios pedía para él. También nos dice Deuteronomio 14:22. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de la adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí.
en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esa práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Entonces, si podemos volver a la imagen número 1, ese era el primer diezmo que Dios pedía, era un diezmo especial para Él. De hecho, el Señor invitaba a que parte de ese diezmo uno lo podía comer si lo había dedicado a Él. En el lugar que Dios designara, allí lo podíamos comer con nuestras familias. Era un diezmo para Dios de todo lo que tuviéramos, de todo lo que tuvieran los israelitas. El segundo diezmo, y si miran la segunda imagen, nos habla de un diezmo que era especial para los levitas y para el templo. Diezmo para el templo. Y en este punto hay algunos eruditos bíblicos que dicen que se trataba del primer diezmo. Pero otros eruditos dicen, no. Si usted mira la Biblia, si usted estudia a profundidad, usted se va a dar cuenta que era otro diezmo diferente que Dios pedía para los levitas y para el templo. Y de hecho, al preguntarle a los judíos lo tienen clarísimo, tanto judíos como judío-mesiánicos, aquellos que creen en Jesús pero siguen siendo judíos. Ellos lo tienen súper claro, no, era un diezmo para Dios y era otro diezmo para el templo y para los levitas. Y cuando usted va a la Biblia, por ejemplo, en Números 18, dice: el Señor le dijo a Aarón: ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré ¿qué? Los diezmos de toda la tierra de Israel. Así que era un diezmo diferente. Por eso tenemos en la imagen, para que nos vayamos haciendo una idea de lo que Dios está pidiendo en cada uno de estos diezmos. Pero había otro tercer diezmo. Y miremos la imagen que nos habla de este tercer diezmo. ¿Cuál es? Y eso lo encontramos en Deuteronomio 26:12. Resulta que cada 3 años las personas debían dar un diezmo especial. Y en esta ocasión no era para el templo, no era para los levitas como templo, como lo que organizaban en la iglesia, en el tabernáculo, en el templo, sino que era un diezmo especial. Mire lo que dice Deuteronomio 26:12. Cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Este año el diezmo especial, todos los diezmos serán ¿para quiénes? Los levitas. Pero mire que entra otro grupo, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en sus ciudades. Entonces, ¿por qué en la gráfica lo pusimos como solamente un 3%? Porque como era cada 3 años, usted en 3 años tenía que dar un diezmo, un 10%. Entonces, digamos que hagamos la división, cada año ¿cuánto tenía que dar? 3%, ¿sí? Entonces, mire lo que vamos, ese diezmo, ese tercer diezmo era muy importante, porque las viudas no podían trabajar, porque los huérfanos estaban sin padres, porque los extranjeros no tenían tierra. Y Dios designó que ese diezmo de cada 3 años se repartieran. ¡Qué lindo Dios! Pensar en los más necesitados que estuvieran allí entre ellos. Pero hay otro cuarto diezmo en la Biblia. Y ese cuarto diezmo era para los levitas. Los levitas a su vez tenían que dar el 10%. Mire lo que dice, y en esta cuarta imagen lo vemos, diezmo de los levitas. Dice en Números 18, 25 al 28, el Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les sea asignado como su porción, entreguen una 10ª parte a ellos. Y mire lo que dice, un diezmo de los diezmos al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esa ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. La 10ª parte de todos los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. Entonces, vamos 4 diezmos en la Biblia. Pero no solamente el Señor se quedó allí, sino que pidió algo todavía más. Una 5ª cosa pidió el Señor. Y era dejar algo para los pobres. Usted ve la imagen aquí. En esa 5ª imagen, el Señor pedía algo para los pobres. Mire lo que dice Levítico 19, del 9 al 10. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano de las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga
de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que se caigan en el suelo. Déjalas. ¿Para quiénes? Para los pobres, para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Entiende lo que el Señor está pidiendo? Porque se le cae a uno una papa y uno con la, ¿cierto? Uno queriendo, uy, la papita se cayó. No, no la recojas. Déjala ahí. Y tampoco ciegues hasta el borde, ¿no? Deja un pedacito para que otros puedan venir y cosecharlo. Pero no solamente se quedó ahí. Miremos la imagen 6. El Señor pidió algo todavía más. Y pidió algo para las primicias y los festivales. Resulta que en la Biblia el Señor, por su gracia, por su poder, porque Él sabe lo que quiere para nosotros, dejó establecido una fiesta llamada de la primicia o de las primicias y también muchos festivales. Por eso está ahí con la interrogación arriba, porque el dejar para los pobres no sabemos cuánto, pero había que dejarlo. Y también para las primicias y festivales también había que dar muchas ofrendas. De hecho estaba la celebración del sábado, todos conocemos el Shabbat o el sábado. Había que dejar algo especial, una comida increíble para ese día dedicada a Dios. Luego había otra fiesta de la Pascua, hemos escuchado mucho de esta fiesta. Había que dar ofrendas allí también. Luego fiesta de primicias. La fiesta de las primicias era dar lo primero de todo, de su cosecha, el primer pago por algo, lo primero. También estaba la fiesta de las semanas, que es otra fiesta que el Señor instauró. La fiesta de las trompetas. También había el día de perdón y estaba la fiesta de las enramadas. ¿Sabe que son 7 fiestas? Celebración del sábado, la Pascua, primicias, semanas, trompetas, perdón y fiesta de enramadas. 7. El número 7 para Dios es muy especial y se inventó 7 fiestas para que su pueblo celebrara. Pero no se quedó allí solamente el Señor. ¿Va mucho pidiendo al Señor? Luego dijo, dejen reposar la tierra. Y quiero que miremos la imagen número 7. En esta imagen el Señor dijo, cada 6 años, ustedes van a sembrar durante 6 años, cosechen, labren la tierra, pero al 7º año no van a hacer nada. Lore me preguntaba esta semana, ¿y entonces cómo hacían? Pues resulta que durante 6 años tenías que ahorrar, durante 6 años tenías que almacenar, durante 6 años trabajar, para el último año dejar descansar la tierra. Mire lo que dice Éxodo 23, 10 al 11. Siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el 7º año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Pero mire lo que Dios hizo en ese tiempo. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y tus olivares. Así que miremos nuevamente esa imagen 7. ¿Se da cuenta todo lo que Dios pedía en el Antiguo Testamento? Estamos viendo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchas cosas. No sé si usted alguna vez había visto esto, pero Dios no solo pedía el diezmo. Si uno hace un cálculo, en diezmos era mínimo entre el 23% y el 33%. Eso es más que el diezmo. Dios no solo ha pedido el diezmo en la Biblia, Él ha pedido más. Miremos que dejar algo para los pobres, primicias para los festivales y dejar reposar la tierra. Usted tenía que permitir que los demás comieran de ella en el año que usted no sembraba. Pero ¿cuál es el principio detrás de todo esto? El principio es que Dios quería que se le honrara con parte de lo que cada persona tuviera. Eso era lo que Dios quería. Por eso dejó diferentes diezmos, diferentes ofrendas. Y como digo, no solo pidió el 10%, sino entre el 23.3% o el 33.3% más lo demás. Pero en segundo lugar, para que entendamos este tema del diezmo y la ofrenda, tenemos que ir antes de la ley. ¿Recuerdan con quién comenzó la ley como la conocemos escrita? Con Moisés. Pero resulta que casi 1000 años antes de que Dios ordenara la ley en el Pentateuco con Moisés, no estaba escrita la ley. Algo más importante todavía es que antes del Antiguo Testamento, antes de la ley que fue dada a Moisés, Dios ya había revelado la ley del diezmo. Y vemos la historia de Abraham. Abraham nace casi 1000 años antes de Moisés. Mucho tiempo. Y la Biblia nos cuenta que el sobrino de Abraham, si usted va a la historia bíblica, que era Lot,
fue capturado por un grupo de reyes de invasores. Lot estaba viviendo en Sodoma. Y cuando Abraham se enteró que Lot estaba capturado en Sodoma, mandó 318 guerreros que vivían con él. Imagínense la riqueza de Abraham, ¿no? 318 hombres de guerra vivían en el campamento de Abraham. Mire lo que dice Génesis 14, 17 al 20. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sade, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por el Altísimo, creador de los cielos y la tierra, bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Y miren lo que dice: luego Abraham dio a Melquisedec, ¿qué? Una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Abraham le dio a Melquisedec el diezmo. Y sabemos por lo que nos dice la Biblia que ese rey Melquisedec, ¿sabe quién era? Era nada más y nada menos que Jesús mismo. Así que Abraham le dio el diezmo a Dios antes de la ley. Antes de que estuviera escrito, oigan, diezmen. Abraham ya le había dado a Dios el diezmo. Pero luego la Biblia nos cuenta de Jacob. Después de Abraham nace Isaac y Isaac tiene a Jacob. Y mire lo que dice Génesis 28:20. Luego de que Jacob usted de pronto puede revisar la historia en Génesis 28. Él llegó a un lugar llamado Betel, se durmió y vio una visión de una escalera que llegaba al cielo. ¿Se acuerda de esa historia? Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban de la escalera. Y llegamos a Génesis 28:20, donde dice: luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como una columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y mire lo que dijo Jacob: y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Aún sin la ley establecida, Dios se reveló a Abraham y a Jacob para que ellos entendieran lo que Él pedía de ellos. En conclusión de esta parte, el diezmo en la Biblia es una ley determinada en el corazón de Dios y no solo está establecida para el pueblo judío, para el pueblo de Israel en la Biblia. Pero en tercer lugar, para que podamos digerirlo un poquito más, quiero que miremos entonces qué dice la Biblia sobre el diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento. ¿Van conmigo? Ya miramos el diezmo en el Antiguo Testamento, ahora el diezmo antes de la ley, ahora miremos el diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, esto ha pasado por años, da la impresión de que no tenemos que dar sino solamente el poquito que podamos. Pero ¿sabe que en el Nuevo Testamento en ninguna parte ordena que los cristianos se sometan a un sistema de ley de diezmos? No lo hay. Pero tampoco dice en ningún lugar que no lo debemos dar. Y tampoco dice en ningún lugar que no debemos dar abundantemente, sino que debemos dar poquito. Eso no dice en el Nuevo Testamento. No lo dice. Así que primero quiero que veamos, en el Nuevo Testamento había una ofrenda designada para la iglesia de Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan cuál era la iglesia de Jerusalén? Fue la primera iglesia que el Señor instauró en Jerusalén. Y de esta iglesia comenzaron a salir misioneros por toda Europa y por toda Asia, entre ellos Pablo, Pedro, Bernabé, otros misioneros. Entonces, algunos usan el pasaje de 1 Corintios 16 del 1 al 2 para enseñar acerca de cómo debe ser la ofrenda en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a leer, donde señala que se debe dar solo un cierto porcentaje que cada uno debe apartar, y dice: solamente disponga aparte algo según haya prosperado. Vamos a mirar 1 Corintios 16 del 1 al 2. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debe separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen a que yo llegue para luego tratar de reunir todo de golpe. Y el punto aquí, vamos a entender que
esto que nos está hablando aquí en Primera de Corintios era una recolecta especial que se hacía de las iglesias hijas para la iglesia de Jerusalén. Las iglesias hijas que ya habían en Asia, que ya estaban naciendo en Europa. Pablo les enseñó la cultura a todas las iglesias que sembró de separar una parte, algo, para la iglesia de Jerusalén. Pero la ofrenda y el diezmo nunca consistieron en eso, en que separaran una parte para llevarle a la iglesia de Jerusalén. Y si no, sería también una doctrina para nosotros. Yo les tendría que enseñar, hermanos, recuerden que tenemos que separar una parte de lo que ustedes tengan para que la llevemos a Jerusalén. Era natural, era de esperar. Además, lo hacían como iglesia. De hecho, podemos nosotros reunir dineros como ofrenda, como iglesia, lo hemos hecho. Hemos reunido dineros para apoyar a otras personas y ahora lo vamos a hacer más. Porque es algo que el Señor ha venido hablando en nuestro corazón. Pero Dios nunca instituyó la ofrenda o el diezmo como un acto colectivo. Él nunca dijo, vengan todos y den entre todos. No, el diezmo o la ofrenda es algo personal. Y luego en la segunda carta que les escribió, porque esto fue en la primera carta, pero luego les escribió en la segunda carta de Corintios, y mire que les vuelve a recordar sobre la ofrenda especial para la iglesia. Mire lo que dice 2 Corintios 9, del 1 al 2. En realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes. ¿En dónde? En Jerusalén. Tenga eso presente. Pues sé lo deseosos que ustedes están de ayudar, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de ustedes, los de Grecia. Corinto quedaba en Grecia. Hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos creyentes macedonios, o sea, de otra región, comenzaran a dar. O sea que los creyentes macedonios antes no daban. Pero fue gracias a que los corintios comenzaron a dar, la iglesia de Corinto, que los otros de otras regiones comenzaron a dar para la iglesia en Jerusalén. Y estamos hablando de ofrendas especiales para la iglesia de Jerusalén. Así que los creyentes de Macedonia no daban para la iglesia de Jerusalén, ellos no daban, sino hasta que vieron a los de la iglesia en Corinto, como les digo. Y mire lo que continúa diciendo Pablo en el versículo 6. Recuerden lo siguiente, porque esto lo hemos escuchado siempre para hablar del diezmo y de la ofrenda. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundantemente. Ya ha escuchado este versículo seguramente, cada uno debe proponer en su corazón o decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana o bajo presión, porque Dios ama al dador alegre. Así lo dice la Reina Valera. ¿Lo ha escuchado? Pero resulta que ¿cuál es el principio? Cada uno debía decidir en su corazón cuánto iba a dar para quién. Para la iglesia en Jerusalén. Y Pablo les dice, no den de mala gana. Porque siempre que se hacen recolectas en la iglesia, no falta el que da de mala gana. Pero otra vez pidiendo, otra vez para la iglesia de Jerusalén. Pablo les dice, no den de mala gana. Ya pasaba eso en el comienzo de la iglesia. Y también les dice, no den bajo presión. Cuando se hacen recolectas, algunas veces algunos dan bajo presión. Porque los líderes o los pastores obligan a la gente a dar. Usted tiene que dar. Y como el tesorero de la iglesia sabe, y el pastor a veces también sabe quiénes son los que dan y los que no dan, entonces bajo presión obligan a la gente a dar. Y Pablo dice, no den bajo presión. Y también les dice que Dios ama al dador alegre. Y mire lo que continúa diciendo el versículo 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus acciones son buenas, serán recordadas para siempre. Pablo está citando el Salmo 112:9. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer de la misma manera. Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Y mire lo que dice aquí. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser ¿qué? Generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas, ¿a quiénes? A los que la necesitan. Ellos darán gracias a Dios. Esa ofrenda especial para Jerusalén era para los necesitados. ¿Para quiénes era la ofrenda? Este pasaje que estamos viendo habla de la generosidad.
Pero en ningún momento está hablando ni del diezmo ni de la ofrenda para Dios. Y si no me cree, mire lo que dice el versículo 12. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. ¿Qué va a pasar? Se satisfarán las necesidades de los creyentes. ¿De dónde? De Jerusalén. Y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán, ¿quiénes? Los pobres, los necesitados. La gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la noticia de Cristo. En conclusión, así que estos pasajes que se han usado por cientos de iglesias y por muchas personas nos hablan de una ofrenda especial para los necesitados de Jerusalén. No es para nada la doctrina de dar para Dios. Porque muchos dicen que en este tiempo, en el Nuevo Testamento, solo debemos dar lo que podamos. Entonces, si este mes tengo poquito, pues doy poquito, ¿cierto? Pero eso no es verdad. Y una de las razones por la que no es verdad es porque es un pensamiento que le encanta a nuestra carne. Cuando usted dice, es más fácil descansar en su razonamiento de que Dios entiende y sabe que estamos cortos de dinero que cumplir el mandato de dar. Pero antes de seguir, para entender bien este tema, tenemos que hacer un paréntesis aquí en este momento. Y tenemos que tener un entendimiento claro de las diferentes leyes que hay en la Biblia. Y encontramos la ley de Moisés. Cuando a Jesús le preguntaron acerca del divorcio, él dejó claro que hay una ley de Moisés. Y mire lo que dice Mateo 19:7. Entonces le preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podía darle a su esposa un aviso de divorcio y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Fíjense que los fariseos dicen, ¿por qué dicen la ley de Moisés? Entonces, ¿está hablando de la ley de quién? De Moisés. Pero Jesús le respondió, pero no fue la intención original de Dios. Y Jesús está hablando del verdadero corazón de Dios. Y eso es lo que nos debe importar a nosotros, la ley de Dios. Y luego Pablo dice que nosotros ya no estamos bajo la ley. Mire lo que dice, el pecado ya no es más su amo en Romanos 6:14, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Y ahí está diciendo que ya no estamos bajo la ley de Moisés, ahora estamos bajo la gracia. Sin embargo, Pablo dice que aunque no estamos bajo la ley de Moisés, obedecemos la ley de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 9:21. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios. Está hablando de la ley de Dios. Obedezco la ley de Cristo. Y nos invita también en Gálatas 6:2 a que nosotros debemos cumplir la ley de Cristo. Mire lo que dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de ¿quién? De Cristo. Así que hagamos un resumen aquí. En la Biblia encontramos en primer lugar la ley original de Dios, encontramos la ley de Moisés, encontramos además la ley de Cristo, pero además en la Biblia también encontramos las tradiciones de los fariseos. Y también encontramos las leyes de los que querían judaizar a los cristianos. Y por último encontramos la ley romana. Entonces vamos a verlas rápidamente. Por eso les dije que vamos a hacer un paréntesis. En primer lugar está la ley de Moisés. Ya hablamos que la ley de Moisés fue dada a Moisés en el monte Sinaí para la nación de Israel. Y dentro de esas leyes encontramos las leyes morales. Casi todas están en los 10 mandamientos. Pero también encontramos las leyes ceremoniales, de cómo hacer las ceremonias, de cómo hacer las leyes religiosas, los sacrificios, cómo expiar el pecado por los sacrificios, las fiestas, los días de descanso. Encontramos las leyes civiles que Dios le dio a la nación de Israel. Encontramos leyes sociales, leyes comunitarias, leyes financieras, de agricultura y de higiene. Y finalmente encontramos la ley de la salud y la dieta bíblica. ¿Sabía que todo eso hay en la Biblia? Esa fue la ley de Moisés. Mucho de ellos, casi toda la encontramos en el Pentateuco, con los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero en segundo lugar, encontramos la ley de Cristo. ¿Han escuchado ese término? Mire, la ley de Moisés traía condenación.
No podía liberar a las personas de su pecado. Pero en 2 Corintios 3:6 dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte. Por eso fue reemplazada por una ley mejor, la ley de Cristo. Y la Biblia enseña que esa ley está escrita en nuestro corazón. Romanos 2:15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Así que la ley de Moisés no podía justificar a nadie, solamente hacía sentir mal a la gente, condenada. En cambio, la ley de Cristo escrita en nuestro corazón, que rige a partir de la cruz, nos hace justos. Entonces, a partir de la cruz, Dios escribió las leyes en nuestro corazón. Todos nosotros lo sabemos. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe cuando está haciendo lo correcto o cuando está haciendo lo incorrecto. Y Jeremías lo había dicho hace tiempo, pero este pacto haré entre la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley ¿en dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, a partir de la cruz, obedecemos las leyes morales, muchas de ellas que fueron predicadas por Jesús, reafirmadas por los apóstoles en las cartas, Pablo, Pedro, Juan, Santiago. Y Jesús no solo predicó las leyes morales de Moisés, sino que él mismo predicó una ley superior. De hecho, la ley de Jesús es superior a la ley de Moisés. Miren un ejemplo. En Mateo 5:21 Jesús dice, recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten. Y él está recordando la ley. Pues si alguno mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Eso se iguala el enojo con el asesinato. Es una ley superior. ¿Se dan cuenta? Luego en Mateo 5:27 dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces, la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés. La ley de Jesús va más allá de lo que Dios pidió en la ley. Pero tampoco nosotros podemos desconocer las leyes ceremoniales. Mire lo que dice la Biblia en cuanto a las leyes ceremoniales. Con respecto a las leyes ceremoniales, nosotros ya no tenemos que cumplir nada. No tenemos que sacrificar corderitos, ¿cierto? Si no, tendríamos que traer aquí un corderito cada domingo. Jesús es el sacrificio perfecto. Y Jesús fue expiado para perdonar nuestros pecados. También cuando Jesús murió, el velo del templo dice que se rasgó en dos. La cortina del lugar santísimo al lugar santo se partió en dos. Eso quiere decir que ya no hay ceremonias para llegar a Dios. Cualquier persona puede entrar con confianza delante de Dios. Colosenses 2:16 dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por luna nueva ni los días de descanso. Sin embargo, nosotros debemos tener presente algo. Y es que los cristianos que trabajan 6 días y que descansan un día y ese día lo dedican a Dios, generalmente tienen mejor salud, son más prósperos y les va mejor en la vida en todo lo que hacen. Así que ya no estamos bajo esa ley, ¿cierto? Ya no tenemos que guardar el sábado como decían en la ley de Moisés. Pero si nosotros guardamos un día para Dios, vamos a tener la bendición de Dios. Se los aseguro. También estaban las leyes civiles para Israel. Tampoco estamos obligados a cumplir las leyes civiles que están en la Biblia para Israel. Había leyes sociales, con quién se puede casar usted y con quién no. Había leyes comunitarias de cómo vamos a estar organizados por clanes. Había leyes financieras, entre esas muchas ya las vimos. Había leyes de agricultura, o sea, cómo debemos sembrar la tierra. Había leyes de higiene, porque Dios se las dio a Israel. Pero mire, puedo asegurarle que si las naciones del mundo
siguieran las leyes que Dios instituyó para su pueblo, nos iría mucho mejor. También están las leyes de la salud y la dieta bíblica. No estamos obligados a cumplir las leyes de la salud ni las dietas bíblicas que encontramos en el Antiguo Testamento. Marcos 7:15 dice, lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y luego Marcos aclara, en Marcos 7:19, la comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso declaró que toda la clase de comida es aceptable por Dios o a los ojos de Dios. Entonces por eso ahora podemos comer cerdo, chulo, ¿sí? Pingüino, águila, todo eso. Antes no. Ahora, si queremos tener buena salud y queremos tener un cuerpo lindo, deberíamos guardar la dieta bíblica. Porque por algo Dios se la enseñó al pueblo judío. Y ese es el énfasis que quiero hacer en esta mañana para todos. Si Dios lo dijo, aunque ya no esté yo bajo el Antiguo Testamento, por algo será. Por algo. Estoy seguro que si un cristiano sigue la dieta judía, nunca estaría enfermo. Porque Dios sabe lo que hace. Hace algunos años, la National Geographic, ¿lo han escuchado? Nat Geo, hizo una investigación increíble que se llamó Los secretos de una vida larga. No sé si ustedes la vieron. Pero ellos descubrieron que hay 3 lugares en el mundo donde las personas viven mucho más que en otros lugares. Y ese lugar uno de esos lugares queda en California y en una ciudad que se llama Loma Linda. Y cuando ellos hicieron la investigación, se dieron cuenta que las personas que viven ahí viven de 5 a 8 más que la mayoría de los americanos. Y eso les llamó la atención y buscaron por qué esas personas de esa ciudad viven más. ¿Y sabe lo que encontraron? Encontraron que la mayoría de esas personas eran adventistas del séptimo día. No sé si usted ha escuchado. Los adventistas del séptimo día son una denominación que enseñan que ahora estamos bajo la gracia, pero siguen cumpliendo la ley de Moisés. En otras palabras, son salvos por gracia, pero ellos también creen que por obras. Entonces, cumplen todas las leyes de Moisés, todas las dietas que estamos viendo en la Biblia, todos los reglamentos. Y nosotros hace mucho tiempo sabemos eso. Así que tratamos de aplicar a nuestra vida los principios de la dieta bíblica a nuestra vida. Y si queremos ser más saludables y aplicáramos la dieta bíblica a nuestra vida, les aseguro que seríamos más saludables. Por ejemplo, en Éxodo 23:19 nos dice que no debemos mezclar la carne con la leche. Mire lo que dice: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tu cosecha. No cocines al cabrito en la leche de su madre. Así que ese filet mignon que a usted le gusta en salsa, crema, esa carne con esa crema espectacular, pues no es lo mejor. Aquellos que les gusta comer carne y después se mandan un vasado de jugo de guanábana en leche, pues según la Biblia no es lo ideal. Y muchos dirán, pero tan exagerado, tan tonto. Pues seguramente ese es el problema de flatulencias de su papá, ¿sí? Pero yo les sugiero, y que no solo esta, sino que todas las leyes comiencen a analizarlas y aplicarlas en su cuerpo. Se van a sorprender de lo que la Biblia enseña para nuestras vidas. Porque por algo Dios lo dijo, por alguna razón. Y esta es la razón por la cual los judíos, después de comer carne, esperan 6 horas para poder tomar algo que tenga leche. Y lo interesante es que si usted se toma primero la leche, solo tiene que esperar 1 hora para comer carne. Porque la leche se pudre en la carne y entonces no puede ir. ¿Sí? Ahí se pudre y... Ustedes entienden, ¿sí? Pero también encontramos las leyes de los judaizantes. Los judaizantes eran aquellos que querían que los cristianos se volvieran judíos. Y resulta entonces que en la iglesia primitiva, al igual que hoy, hubo personas que querían a los cristianos a que se volvieran judíos, que se vistieran como judíos. Todo el libro de Gálatas fue escrito en contra de eso, confrontando esa corriente religiosa y que se había metido en la iglesia. Y Pablo los llamó en Gálatas
2:12, los partidarios de la circuncisión. Ahora, la circuncisión es una sola de esas prácticas de los judíos. Y ellos estaban enseñando, como dice en Tito 1:10, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles engañando a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Ahora les vuelvo a decir, si Dios pidió a los muchachos que se circuncidaran, por algo será. Y yo quiero animar a los papás que hay aquí, que circunciden a sus hijos. No lo tenemos que hacer para ser salvos, pero son costumbres higiénicas, porque hay unos tipos bien cochinos hoy. Entonces, si no se va a circuncidar, lávese bien, por higiene. Por eso las mujeres judías son mucho más saludables, por esta práctica, por este principio. Sin embargo, el problema con estos judíos que querían judaizar a los cristianos es que decían que tenían que hacer eso para ser salvos. Y por eso Pablo en Gálatas 5:2 le dice, presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia. Pero también estaban las tradiciones de los fariseos. En séptimo lugar, estamos viendo todas las leyes. ¿Me sigue? Lo otro que encontramos son las tradiciones de los fariseos. Miren lo que dice Marcos 7:8. Jesús le dijo, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan ¿cómo? Con su propia tradición. Y eran tradiciones que venían de generación en generación. Y vuelvo a decir que esas tradiciones eran buenas. Por ejemplo, lavarse las manos antes de comer. Es una buena tradición. Pero la ponían por encima de la ley de Dios. Y no solo eso, sino que se inventaron una cantidad de leyes que iban contrarias a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Mateo 5:43, Jesús dijo, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Y Jesús cita la primera parte que estaba en la ley. Ama a tu prójimo, estaba en la ley. Pero la segunda parte no estaba en la Biblia. Se la habían inventado los fariseos. Y Jesús les dijo, hey, ¿cómo así que ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo? No. Y él aclara, versículo 44, pero yo les digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Pero en octavo lugar había leyes romanas. Y Pablo se refiere a una ley romana en 1 Corintios 14:34, cuando dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas, tal como dice la ley. Pero este ha sido un versículo mal usado por muchos cristianos machistas. ¿Por qué? Porque esa no es la ley de Dios. Ese no es el carácter de Dios ni de Jesús. Esa era la ley de los romanos. Pablo estaba citando aquí una ley de los romanos. Tal como dice la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de Dios? Eso no está en la ley de Dios. Ellos vivían bajo el imperio romano. Entonces Pablo finaliza diciendo que las mujeres deben ser sumisas tal como dice la ley. ¿La ley de Dios? No. Esa no era la ley de Dios. Y aunque no es tema de esta enseñanza, sí quiero llamar la atención a que nosotros estudiemos el papel de la mujer en la iglesia, aplicando la ley de Dios, aplicando el carácter de Dios y no la ley de los hombres. Así que como conclusión de este paréntesis, por eso es tan importante que cuando estudiamos la Biblia podamos identificar cuál es la ley de Moisés, cuál es la ley de Cristo, cuál es la ley de Dios, cuál es la ley de los judíos que querían judaizar a los cristianos, cuáles son las leyes romanas bajo las cuales está una iglesia o incluso cuáles son las leyes de una nación. Entonces, habiendo visto todo esto, ¿cuál es el principio en el Nuevo Testamento sobre el diezmo y la ofrenda? ¿Cuál es el principio? Y el primer principio que quiero que establezcamos es que hay leyes que aunque están en el Antiguo Testamento, si nosotros las obedecemos, van a ser de bendición para nosotros. No para salvación,
pero sí vamos a tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Hay leyes que siguen vigentes aún estando en el Antiguo Testamento, y esa es una idea que Satanás quiere que nosotros pensemos, que lo que está en el Antiguo Testamento ya no está vigente en el Nuevo Testamento. Hay leyes, por ejemplo, no tenemos ninguna ley en el Nuevo Testamento que nos diga que no podemos casarnos entre hermanos, ni entre primos, ni entre tíos. No hay ninguna ley que diga eso. ¿Lo hacemos? ¿Por qué? Porque cumplimos la ley del Antiguo Testamento. Usted puede revisarlo y si encuentra el versículo, dígame, pastor, mire que lo encontré. No hay ninguna ley en el Antiguo Testamento que nos impida hacerlo, en el Nuevo. Pero es una ley dada por Dios en el Antiguo Testamento. Pero tenemos una ley mayor hoy, la ley de Dios y la ley de Cristo. Y es que debemos someternos a nuestras autoridades. En muchos países se prohíbe casarse. En Colombia es delito. Casarse entre hermanos. No es permitido. Por sabiduría y por cuestiones médicas. Así que cumplimos la ley del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué sí cumplimos esa de los hermanos, pero no cumplimos la del diezmo? Guardar el día de reposo. En el Antiguo Testamento Dios ordenó que separáramos un día de descanso solo para Él. Y en el Nuevo Testamento no tenemos esa ley, pero guardamos el día del Señor. No hay una sola ley. El versículo que más se aproxima es que no nos dejemos de congregar, pero no dice que el domingo. Y guardamos ese día para el Señor. También la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, cada uno de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento siguen vigentes hoy para nosotros en el Nuevo Testamento. No podemos decir, no, ya no tengo que honrar el nombre de Dios, eso fue en el Antiguo Testamento. No, siguen vigentes en el Nuevo Testamento. Porque debemos buscar cuál es el carácter de Dios en este tema, del diezmo y de la ofrenda. ¿Cuál es el carácter de Dios? Si cumplimos las ordenanzas del Antiguo Testamento, ya no tenemos que ser salvos por cumplirlas, pero viviremos mejor. Mire, por eso sé que hoy estaba pasando algo especial en este lugar, porque hay por lo menos 2 mentiras que Satanás desea que nosotros creamos para arruinar nuestra vida. Póngame mucha atención. Respecto al diezmo, hay 2 mentiras poderosas que ha logrado sembrar en la mente de la iglesia, en la mente de los creyentes, en usted y en mí. Y la primera mentira es que solo deberíamos dar el 10% del Antiguo Testamento. Eso es una mentira. Ni siquiera era solo el 10%, ya lo vimos. Pero muchos cristianos han vivido engañados en su vida que solo estamos haciendo la voluntad de Dios si damos el diezmo. Esa es una mentira de Satanás, porque Él nunca ha pedido solo el 10%. Pero lo sembró en nuestro corazón. Y muchos de nosotros nos sentimos cumpliendo la voluntad de Dios, diezmando el diezmo. Y es una mentira satánica para nuestra vida, para nuestra familia. Ya vimos, Dios no solo pide el 10%. Pero la segunda mentira que ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Satanás ha logrado meter en nuestro corazón, es que debemos dar menos que en el Antiguo Testamento. Entonces ahora decimos, no, pues en el Antiguo Testamento se daba harto, ahora en el Nuevo Testamento ya no tenemos que dar eso, tenemos que dar menos. Eso es otra mentira de Satanás. Y lo ha camuflado de diferentes maneras para que no recibamos la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, ¿por qué no damos? Es la pregunta que quiero hacerles. ¿Por qué nos cuesta tanto a los cristianos dar? Lo primero que dice la Biblia es porque amamos más al dinero que a Dios. Lucas 16:13, nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal al uno y despreciará al otro. No se puede servir ¿a quién? A Dios y a las riquezas. Usted no puede amar a Dios y amar las riquezas. Es imposible, y lo dijo Jesús. Primera de Timoteo 6:10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Por qué no damos también? Porque nuestra carne también le duele dar. Y hay un pecado que la Biblia menciona y es la avaricia.
Nos duele dar, la avaricia es eso. Uy, no, yo quiero más, ¿cómo voy a dar mi dinero? No, yo lo quiero para mí. Avaricia. Pero también, ¿por qué nos cuesta dar? Porque desconfiamos de la promesa de Dios. Mire lo que dice Mateo 6:25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo que la ropa? Y Mateo 6:34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día hoy son suficientes por hoy. Pero ¿sabe por qué no damos también? Porque somos desobedientes. Efesios 5:5 dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Hoy tratamos de justificarlos. Señor, tú sabes que no tengo. Señor, no me alcanzó. Tengo que pagar la cadena. Tengo que pagar la cuota. Tengo que pagar. Y justificamos la avaricia. Porque el enojo de Dios caerá sobre los que son o los que desobedecen. Pero ¿sabe también por qué no damos? Por desconocer la ley de Dios. Hoy estamos conociendo la ley de Dios. Así que para terminar, y hoy el mensaje fue bien extenso, pero teníamos que verlo todo en conjunto. ¿Cuál es el principio de dar? Y sabe que me encanta que fue Jesús quien estableció los principios, no el pastor, ni siquiera Pablo. Fue Jesús. Mire, Jesús no impidió que una viuda pobre diera todo lo que tenía. En Lucas 21, del 1 al 4 dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Y luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. ¿Sabe que Jesús no se paró y dijo, oye, mujer, tú eres pobre, no des dinero, ya no es necesario que des todo lo que tengas, además eres viuda, eres pobre. Dios sabe que tú tienes necesidades. No des, da una pequeñita parte según tu necesidad. Jesús no dijo nada. Él dejó que la mujer bendijera a Dios con todo lo que tenía. ¿Cuántos alguna vez le han dado a Dios todo lo que tienen? Yo les confieso, nunca lo he hecho. Nunca he dicho, Lore, este mes vamos a dar todo. Imagínense el problema, ¿cierto? Y el arriendo y la comida y el carro, ¿sí? Nunca lo he hecho. Pero esta mujer dio todo lo que tenía y Jesús dejó que ella fuera bendecida a través de ese acto. Estoy convencido completamente que a esta mujer nunca en su vida más le volvió a faltar algo. Estoy seguro que a través de lo que otros daban para las viudas, para los pobres, ella siempre tuvo la bendición de Dios. Así que Jesús estableció los principios, nunca impidió que la viuda pobre diera. Pero ¿sabe también algo importantísimo? Jesús nunca abolió el diezmo. Él no abolió el diezmo. Marcos capítulo 12, 14 dice, maestro, le dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismos, enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos los impuestos al César o no? ¿Debemos pagarlos o no? Y Jesús se dio cuenta de la hipocresía de ellos y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Y cuando se la dieron le preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta dejó a todos asombrados. Y en Mateo 23, 23 dice, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo de ingreso de sus jardines y hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas importantes. Jesús les dijo, es cierto, ustedes deben diezmar, pero también deben tener las cosas importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, ¿eso estaba en la ley? No. La justicia, la misericordia y la fe en ese compendio es la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que es mejor dar que recibir. Eso le gusta a los boxeadores también. Y estamos terminando. Pero
En Hechos 20:35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con su trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. ¿Sabe que muy pocos creemos eso? A muchos nos da más felicidad que nos den, pero no nos da más felicidad dar. El otro principio que dejó Jesús es den y recibirán. Lucas 6:38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad en que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Sabe? Usted determina en su corazón, Señor, voy a dar 1.000.000 para ti, Dios. No sé, estoy poniendo una cifra X. Señor, te voy a dar 1.000.000. ¿Sabe qué hace el Señor a través de esta promesa? Lo que ustedes den a otros les será devuelto por completo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Yo estoy convencido de esa palabra. Cuando yo le doy a Dios, no sé cómo, no sé qué cosas articula Dios en el universo para que de repente suene la llamada que usted estaba esperando. Oye, ¿podemos hacer este negocio? Mira, tengo este trabajo para ti. Mira, hay esto que he venido pensando, ¿lo podemos hacer? Compruébelo. Lo que usted dé para Dios, esa es la cantidad que determinará lo que usted va a recibir. Y lo dijo Jesús. Así que, ¿cuál es el principio? Jesús estableció el principio en primer lugar, pero en segundo lugar, la Biblia nos habla de que honremos a Dios con nuestros bienes. Honra al Señor con tus bienes, Proverbios 3:9, y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Honra a Dios con lo que tienes. En tercer lugar, el que siembra escasamente va a recoger poquito. Recuerden lo siguiente, 2 Corintios 9:6, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Es un principio bíblico. Si usted da poquito, usted va a recibir poquito. Se lo aseguro. En cuarto lugar, Dios nos bendice cuando le damos a Él. Y quiero terminar con este pasaje de Malaquías 3:6. Mire lo que dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Ustedes quieren esa bendición de Dios? Inténtenlo. Dice el Señor, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sabe? Como conclusión final, aunque ya no estamos bajo la ley, Dios nunca ha abolido la ley de su corazón, la ley de dar. Y lo mínimo que debemos dar es tomar como ejemplo lo que Él ha pedido desde la eternidad a sus hijos. Hoy sigue vigente en el corazón de Dios la ley de dar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué vives en escasez? ¿Te has preguntado por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué nada de lo que gano no veo el fruto de mi trabajo? Una frase que usamos mucho nosotros es, ¿por qué vivo al ras? ¿Por qué siempre vivo ahí con lo que me alcanza, con lo que me puedo llegar al fin de mes, con lo del Transmilenio? Por esta ley de Dios en tu vida. Malaquías 3:10-12. Pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán
de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos quieren tener la bendición de Dios en sus vidas? Porque eso es lo que le pedimos todo el tiempo. Señor, bendícenos. Señor, provéenos. Señor, danos. Pero no estamos cumpliendo la ley de Dios de dar. Y el principio que quiero dejarles en su corazón es que así como el Señor pidió 7 veces que se diera en el Antiguo Testamento para Él, nosotros no podemos dar solo el diezmo. La ley de Cristo es superior todavía más que en el Antiguo Testamento. Padre, queremos pedirte en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes a entender la ley del diezmo y de la ofrenda en nuestro corazón, Señor. Padre, no puede ser posible que tú, en el corazón para tu pueblo de Israel, que lo has bendecido tanto, les dieras la oportunidad de dar hasta 7 veces diferentes ofrendas, como lo vimos. El diezmo para el templo, el diezmo para los levitas, dejar parte de la cosecha para los pobres, dejar descansar la tierra cada 6 años, y que nosotros ahora en el Nuevo Testamento no tengamos que dar sino un poquito. No hay coherencia, Señor. Padre, Satanás ha metido esa mentira en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nosotros ahora en el Nuevo Testamento solo debemos dar lo que podamos, lo que nos alcance. Esa no es la ley de tu corazón, Señor. Nosotros queremos ser una iglesia, Señor, que bendiga a otras personas. Queremos ser una iglesia que podamos dar en abundancia. Queremos ser una iglesia bendecida, Señor, como lo has dicho en tu palabra, que tú bendecirás nuestro trabajo, Señor, nuestras cosechas, que tú darás en abundancia, que no habrá lugar ni siquiera donde poner tanto que vamos a recibir. Cuando apliquemos tu palabra, Señor, esta ley que ha estado guardada, Señor, en tu corazón desde antes incluso de la ley que le diste a Moisés, es una ley que viene desde tu corazón allí en la eternidad. Es una ley que ahora nosotros también podemos poner en práctica en nuestra vida, Señor.